Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético política crítica, porque todas y todos formamos parte de la Cuarta Transformación. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Primavera Díaz y el día de hoy voy a estar moderando esta quinta y última sesión del ciclo básico. Tendremos la participación de María Teresa Cortés Fiesco, que ella es maestra en estudios regionales, economista feminista y es especialista en los temas de migración y desarrollo, acción humanitaria y género, economía feminista, desarrollo local, presupuestos, microfinanzas, economía social y solidaria y en empresas sociales. Se ha desarrollado por más de 30 años en diversas instancias del sector público y de la sociedad civil. Abraham Pérez Martínez es biólogo y maestrante en urbanismo, colaborador de la estrategia Morena Verde e integrante del Instituto Nacional de Formación Política en la coordinación de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Bienvenidos, les cedo el micrófono y pues los dejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Primavera. Buenas noches a todos y todas. Es importante mencionarles que esta es la última sesión del ciclo básico en el cual el compañero Abraham Pérez y una servidora llevarán a cabo esta última sesión. Cabe mencionar también que esta sesión ha sido grabada por cuestiones de tiempo. Esta sesión es grabada, por lo que nos gustaría mucho que sus comentarios los dejaran en el chat y nosotros retomaremos y les haremos retribución de esas preguntas en algún momento. Si nos dejan también, por favor, un correo donde localizarlos. Bueno, el día de hoy nos toca compartir con ustedes esta última sesión del ciclo básico de formación ético-política crítica, el cual corresponde a los siguientes temas. Es el área normativa, es la sesión número 5, donde tocaremos los temas de economía, ecología e interculturalidad. Y el contenido de esta sesión, primero vamos a dar como punto número 1 un contexto sobre el modelo capitalista neoliberal y su impacto. Si bien en otras sesiones se han venido desarrollando este mismo tema, nosotros profundizaremos y ligaremos sobre la situación que se vive y cómo ha cambiado la situación en el país. Cómo Morena y sus planteamientos económicos, ecológicos, interculturales hacen una visión distinta en estos tres temas, pero también plantearemos perspectivas económicas, ambientales e interculturales que se pueden dar como apoyo y sustento del proceso de este partido movimiento. Y será el cierre de este ciclo básico de capacitación y formación. Antes quisiera comentarles que para hablar del modelo neoliberal tenemos que decir muy claramente que el modelo neoliberal se ha comportado como un saqueo sistemático del patrimonio nacional. ¿Por qué decimos esto? Bueno, este modelo ha implicado para el país un proceso de acumulación por despojo. Es decir, se está expropiando la riqueza nacional y los bienes comunes, y con ello la forma de vida
y los derechos sociales de miles y miles de personas. El neoliberalismo constituye una grave agresión contra la naturaleza y la humanidad, imponiendo un modelo que excluye, que concentra las riquezas en pocas manos y que es excesivamente depredador con el medio ambiente y los ecosistemas. Ahora bien, el neoliberalismo plantea que con la liberación y la reducción de la presencia del Estado en la economía, se aprovecharían todas las oportunidades que la globalización nos puede dar. Se pretendía que al favorecer una eficiente asignación de los recursos productivos, se generarían mayores tasas de crecimiento económico y eso generaría también beneficio para las clases trabajadoras. Por lo tanto, se decía que el Estado no debe de promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo. Esta es una visión donde se abre la economía y esa apertura de la economía, ese intercambio de mercancías iba a generar un crecimiento que permearía a todas las clases sociales de este país. Sin embargo, encontramos algunas características de este modelo neoliberal. El primero es el libre mercado. ¿Qué nos habla del libre mercado? El libre mercado es justamente abrir las barreras comerciales para que haya una libre concurrencia de mercancías y debería de haber también una libre concurrencia de personas. Sin embargo, no se ha dado así. Hay un replanteamiento del Estado. Se decía que el Estado debía de ser un Estado mínimo, expresado a su mínima expresión, porque el Estado es un actor que irrumpe en este libre mercado. Entonces, tendría que, el Estado solamente tendría que regular algunas cosas. Y dándose esta reducción del Estado, se dio también la privatización de todas las empresas que el Estado tenía en su poder. Si bien en los años 40, 50, el Estado era un Estado fuerte que brindaba todas las oportunidades y mantenía un sistema social que permitía a las clases sociales, principalmente a la clase trabajadora, tener una vida digna. En este modelo, la privatización viene a arrancar ese ejercicio de derechos y ese bienestar social que había. Nos habla también de una desregulación, es decir, quitar todas esas trabas de leyes que no permitan el libre mercado y por lo tanto generar una libre competencia entre los actores. Por lo que también decían que en el crecimiento económico y habilidad del mercado de trabajo, es decir, es más fácil contratar de manera individual a las personas y que llegar a acuerdos de manera colectiva. Y entonces hay una responsabilidad individual ante la colectividad. Las operaciones económicas se ven simplificadas justo para hacer de este libre mercado y esta libre competencia en cuestiones del sector social. Y hay una reducción del proteccionismo, es decir, eliminemos todas las barreras que nos permiten el libre mercado. Todas estas características forman parte del modelo neoliberal que duró 36 años en nuestro país. Algunas características, si bien hablábamos de la privatización, es importante mencionar que fueron rematadas 18 instituciones de crédito que eran propiedad del Estado, 251 empresas del sector público. ¿Cómo se dio esa privatización? Bueno, pues por eso hablamos de un saqueo a la nación, porque se vendieron debajo de su valor real.
Es decir, todos estos bienes públicos se vendieron por un precio mucho menor al que realmente costaba. Y entonces se vendieron a capitales privados. Esos capitales privados tronaban las empresas y los volvían a vender al Estado. Y después, para poderlos recomprar, el Estado tenía que sanearlo con recursos públicos y volverlo a vender a precios muy baratos. Entonces, por eso hablamos de un saqueo sistemático a los bienes de la nación. Y como ven ustedes, aquí hay una serie de empresas que fueron privatizadas y que entran dentro de esta privatización. Es importante también mencionar que para que esto fuera posible, se dio un contubernio, hay un matrimonio entre el poder político y el poder económico. Es decir, un pequeño grupo se vio beneficiado por el remate de esos bienes públicos de los que hablábamos anteriormente. Este matrimonio, en donde el Estado es capturado por el capital monopolista, especulativo, extractor, maquilador y criminal. Es decir, el poder económico coopta al poder político y entonces se empiezan a dictar leyes que favorecen a la extracción de la riqueza de este país. Este matrimonio se enaltece y enriquece con la corrupción rampante de los ámbitos gubernamental, legislativo y judicial, que en colusión con los grupos financieros y empresariales incurren en la comisión de delitos para amasar grandes fortunas sin importar que en ellos se destruyan vidas humanas. Esto fue lo que pasó con el modelo neoliberal, extracción de riquezas de bienes públicos que se volvieron privados a precios muy baratos y que además perjudicaron directamente a las clases más desposeídas. Ahora bien, el compañero Abraham les va a hablar de qué pasa con una serie de situaciones y problemáticas que genera este modelo neoliberal. Muchísimas gracias, Tere. En efecto, esta problemática y este modelo económico que nos ha llevado a donde estamos en la crisis en la que nos encontramos, podemos nosotros entenderla ahora desde la perspectiva de las calles, de los ejidos, de las colonias, de las rancherías, de qué forma se traduce en nuestras vidas, ¿no? Y tiene impacto en distintos puntos y en distintas formas en todo nuestro territorio nacional. Y en esas cosas podemos entenderlo desde 3 puntos, que puede ser el desempleo, migración y la criminalidad. Pues esta promesa pues, de abrir las fuentes de empleo para todos se ha topado con un régimen de empleos de lo peor, ¿no? De lo peor que se ha ido generando en el transcurso de las últimas décadas, ¿no? Trabajos informales, precarios e inseguros, ¿no? Y un síndrome de desesperanza que generó pues mayor desempleo, generó migración por parte de nuestros paisanos a Estados Unidos en mayor proporción, y obviamente también en la alza de la criminalidad en estados donde la situación laboral es cada vez más precaria, como ya se mencionó anteriormente. Lejos de incrementar este poder adquisitivo en los salarios y mejorar la calidad de vida del pueblo, pues generó estas problemáticas que pues bien nosotros ya las conocemos, ¿no? Y esto son las consecuencias que ha ido generando lo que ya bien Tere nos mencionó en un inicio. La siguiente, por favor. También es importante mencionar, ¿no?, que el tema de la migración se traduce también en pobreza. Y el tema de la pobreza es un factor determinante en nuestro país. Entendemos que más de 12 millones de mexicanos han migrado al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, buscando un trabajo asalariado que no encontraron en nuestro país, buscando oportunidades, buscando un estilo de vida también diferente al que el país en el que ellos residen, que es México, no les puede brindar, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con una caída tremenda en el salario real
que ha alcanzado un 78% desde principios de los 80, ¿no? Y el fantasma de esa pobreza que cubre casi el 70% de la población, sin considerar o considerando ya la extrema pobreza que ha ido a la alza después de la entrada en vigor de estas políticas neoliberales que entraron después en los años 80. Entonces, una parte importante mencionar al respecto de todo esto, además de la pobreza, es el tema del despojo, que tiene que ver con la materia prima para que este modelo económico pueda sobrevivir, porque es importante saber que este modelo económico, que es el sistema neoliberal, necesita del recurso natural para poder sobrevivir y necesita del espacio para expandirse, porque sin él no puede continuar con sus metas, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto de manera directa en las diversas comunidades indígenas que se encuentran en todo nuestro territorio, pues fueron despojadas de sus viviendas, donde además de ser viviendas son áreas de convivencia, de siembra, de recreación y obviamente con fines espirituales, ¿no? Pasando por un arrasamiento de sus territorios, la apropiación indebida de sus bosques, aguas, suelos que fueron aprovechados como minas y la patente de sus conocimientos sobre dichos bienes, ¿no? Que obviamente permite a los capitales privados explotar libremente esos bienes para intentar acumular la riqueza en mayor medida, ¿no? Un ejemplo son los megaproyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos que despojaron tierras mediante métodos neocoloniales. El ecocidio aflora como el saldo de la degradación de bosques, contaminación de agua y aire. Entonces, en ese sentido es importante saber, ¿no? Y como ejemplo, es que en México la mayor parte de estos despojos de tierra son para desarrollos turísticos, de minería a cielo abierto y de minería a cielo abierto, ¿no? En el último caso, ¿no? En el caso de la minería, en el año 2000 al 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2.173.141 hectáreas para la minería. La población indígena, entonces, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general, es una de las principales afectadas, además de los problemas que ya mencionamos anteriormente, ¿no? De que hay pocas oportunidades y pocas ofertas de trabajo. Entonces, en ese sentido, vemos este mapa tan interesante y que nos puede dar luz a partir de los conflictos indígenas que se tienen relacionados de manera directa también con conflictos socioambientales que más adelante podremos platicar un poco, es que entendemos que en nuestro país existen 355 conflictos indígenas activos hoy en día, ¿no? La tenencia de la tierra y los proyectos mineros son los principales desacuerdos, de los cuales hay 50 y 43 respectivamente de estos conflictos. Entonces, entender la complejidad de nuestro país es entender también la complejidad de los problemas que se enfrentan a través de estas últimas décadas de un modelo neoliberal que lo único que ha hecho es generar problemas, generar conflictos y más allá de eso es generar pobreza en las comunidades indígenas, pero también en toda la población del territorio nacional. Entonces, en ese sentido, el desastre ecológico, obviamente, va más allá de lo que tiene que ver con un tema social, porque obviamente hay una relación directa entre la problemática social y la problemática económica que genera este modelo en el términos ecológicos. Pues en esos 30 años, ¿no? Ha dejado un desastre tremendo que se manifiesta en al menos 560 problemas ambientales. El exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, está haciendo este mapa, ¿no? Donde está detectando estos problemas ambientales y que es importante entender que van en aumento, ¿no? Pues se busca garantizar que la inversión extranjera a través de la violación de los acuerdos multinacionales de protección del medio ambiente para poder generar riqueza, ¿no? Entonces, además de esta crisis ambiental, se arrastrará a todos, que obviamente nos jalará a todos, pero no de la misma manera, ¿no? Porque los pobres y los más vulnerables seremos los más afectados como siempre ha sido,
¿no? Porque generalmente la población más pobre, más precaria, estamos orillados en zonas donde tenemos menos oportunidades y donde son zonas de alto riesgo. Entonces, impulsando la explotación de las áreas naturales protegidas, ubicadas principalmente, además de que ser territorios indígenas, ha dejado ha abierto un abanico grande, ¿no? en el tejido social, que lo ha ido destruyendo poco a poco y que cuenta entre sus víctimas a estos más de 120 defensores de la naturaleza, del agua y del territorio asesinados. Entonces, este mismo desastre nos deja entender todo lo que ha ido un complejo problema que va y se aterriza también en la defensa de la vida. Pues México es uno de los países más peligrosos para defender este que es nuestro planeta, ¿no? Y la resistencia y las protestas a menudo han sido intimidadas incluso con el asesinato de personas ligadas a la defensa de estos derechos y del medio ambiente. Entonces, en 2017, como bien lo mencionamos aquí, fueron asesinados 15 defensores del medio ambiente, de los cuales 13 eran indígenas. Pero más allá de ese problema es entender la necesidad que estas empresas y este sector privado, ¿no? Es el que genera, en coalición con este Estado neoliberal que se generó en las últimas décadas, para que la defensa de la vida fuese cada vez más apagada y que no esté también incluida en las portadas de los medios de comunicación que, como ya sabemos, son medios de comunicación a modo, que obedecen a distintas carteras y que estos medios de comunicación permiten difundir esta información y pues obviamente que se pueda dar esta defensa real de la vida. Entonces, pues en esta parte damos parte a la compañera Tere para hacer un resumen a partir de todo esto que ya se mencionó en estas dos primeras partes de esta presentación. Si bien ya hemos mencionado este modelo, cómo fue mermando la situación de un país rico, en un país con gente, porque el país es rico, el régimen neoliberal se ocupó básicamente de dirigir la acción del gobierno hacia operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que esto traería prosperidad. En suma, este modelo, implementado por más de 3 décadas en México, fue una gran estafa y fue un perjuicio a este pueblo y a la nación, ¿no? Por eso es tan importante retomar todas las acciones y todo el conocimiento que hemos generado. Que no se olvide de dónde venimos. Si tenemos 1, 2, 3, y estamos en la 4ª transformación, que no se nos olvide cómo se ha dado nuestra historia, cómo se ha dado el movimiento que hemos generado con este partido movimiento. Y ahora bien, ¿cómo podemos transformar y cómo a partir de la toma de protesta de nuestro presidente en 2018, cómo se gana la presidencia y cómo hay un planteamiento distinto de un modelo que no está buscando la generación de la ganancia, sino buscar efectivamente el bien de las personas que están habitando este país? ¿Cuál es la propuesta? Andrés Manuel nos habla que nuestra concepción de política implica comprender en lo fundamental lo fundamental es el bienestar en el sentido amplio, no es crecimiento. El progreso sin justicia es retroceso. Es decir, no vamos a centrar nuestro quehacer político, económico, social en solamente crecer. Si este crecimiento no se da con justicia social, con distribución del ingreso, no habrá tiempo para resarcir esta deuda que tenemos con los que menos tienen. De igual forma, no se trata de crecer destruyendo el territorio, sino cuidando los bienes de la naturaleza, los cuales pertenecen a todas y todos, incluidos, por supuesto, las generaciones futuras. Es decir, estamos pensando en un sistema económico, político, social distinto, donde busquemos los equilibrios que nos permitan vivir dignamente, pero sin descuidar
en descuidar este país, este medio ambiente donde vivimos, y pensar en cómo seguimos generando, haciendo un ciclo virtuoso que permita tener un sistema que también piense en las generaciones futuras. Ahora bien, es importante mencionar que el gobierno federal ha implementado 30 proyectos y programas, de los cuales nosotros los hemos dividido en las siguientes categorías. Aquellos programas y proyectos que tienen que ver con inversión, construcción y de impacto regional. Los programas y proyectos de justicia social que van destinando recursos a la población y otros que tienen que ver con el impacto económico, ambiental y productivo. Todos estos programas y proyectos están entrelazados para generar bienestar en la población. Buscar generar un círculo virtuoso donde la economía pueda generar los recursos suficientes y necesarios para seguir creciendo y hacer una distribución equitativa de recursos. Estos programas de inversión, construcción y de impacto regional están ligados principalmente a la construcción, el rescate del lago de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la modernización del aeropuerto internacional, el Tren Maya. El objetivo es que se invierta en zonas empobrecidas, en zonas que no habían sido consideradas y que son las más olvidadas por el capital, donde se impulsa la construcción de distintos impactos, distintas situaciones, sobre todo porque la construcción es una rama que está ligada a otras ramas económicas, eslabona a 36 ramas, es decir, si nosotros invertimos un peso en la construcción, ese peso se va a convertir en 36 pesos más, porque está impulsando no solamente el empleo de la región, sino además se hace de llegar de distintos insumos como son el cemento, como son la varilla, como son el vidrio, como son el plástico, una serie de suma de cadenas productivas que sumadas a la construcción generan un impacto tan importante que es un despliegue de recursos. Entonces, por eso es tan importante y por eso es clave estos programas, porque impactan no solamente a un sector, impactan a otros sectores y generan una serie de empleos y recursos, no solamente en la zona, sino en aquellas zonas aledañas. Y este impacto justo es regional, impulsa el empleo local, el mercado interno, porque la gente con esos recursos empieza a comprar cosas necesarias y que se producen en la región, y genera también recursos frescos para esas zonas que están en donde están instaladas estos programas y proyectos. Por eso es tan importante el impulso, porque es una forma de impulsar a la economía hacia generar recursos suficientes. Otra parte que tiene que ver con la justicia social y de inyección de recursos a la población. Son recursos como las becas Bienestar para Educación Superior, el programa de pensión universal para personas mayores y la pensión para personas con discapacidad. Justo, busca hacer justicia social a esos grupos vulnerables, retribuyéndoles un poco de ese bienestar que nos fue arrebatado durante 32 años con ese saqueo. Pero además, también genera ingresos para las familias, genera ingresos para el mercado interno, genera compras dentro de la región donde se están dando esos recursos, pero también son una alternativa para una vida mejor. Lo que es importante, y creo que también es importante recalcar, que muchas familias están sobrevivieron en la pandemia gracias a estas becas, ¿no? Gracias a este pequeño ingreso que ha permitido sostener
la economía de algunas familias y que en muchos de los casos es una parte muy importante complementaria al ingreso de las familias, porque efectivamente el sistema neoliberal lo que creó fue un sistema que excluía a las personas de tener un salario digno y cada vez ese salario podía comprar menos bienes, por lo que este programa de justicia social tiene gran impacto porque si bien se ha deteriorado el ingreso de las personas en un 70%, es decir, si antes con un peso comprábamos una cantidad de bienes, ese peso se convirtió en 30 centavos y no se puede comprar los bienes. Con estos ingresos se está tratando de recuperar ese poder adquisitivo, ese despojo de bienestar de la población. Efectivamente, no es a largo plazo, esto puede ayudar, no solamente es una pequeña contribución, pero que debe de ir sumado con el tiempo a recobrar ese bienestar que se había generado en los años pasados y que el modelo neoliberal viene a destruir. Por lo que es tan importante generar y hacer acciones de maneras colectivas, tener una visión de colectividad, porque eso puede salvar todo este despojo de la población. Y otros programas que son de impacto económico, ambiental y productivo son los precios de garantía, son Sembrando Vida, que también impulsan situaciones de no solamente de actividad económica y productiva, sino que además están haciendo una inversión en los sectores que para el modelo neoliberal no eran importantes, ¿no? Estamos retomando esa visión de ser autosuficientes en la alimentación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, reteniendo a la mano de obra de los campesinos, que es tan valioso. Son los campesinos y las campesinas de este país las que están generando los alimentos. Tenemos mucho por hacer. Yo creo que en estos 6 años se están sentando las bases para ir recobrando la esperanza, recobrando este bienestar, ¿no? Y obviamente tenemos que respetar los equilibrios con el medio ambiente, brindando nuevas alternativas económicas de empleo y generación de ingresos en la población, pero esto sí tiene que ser de una manera muy importante, muy sostenida, muy clara, muy precisa, y creo que estos proyectos como los precios de garantía, el crédito ganadero a la palabra, los fertilizantes y Sembrando Vida, están haciendo su tarea, están reteniendo la mano de obra tan importante del sector campesino. La gente está optando por quedarse en su tierra a producir los alimentos, a irse a la migración. Entonces, ha tenido impactos importantes. Sembrando Vida es un proyecto, es un programa muy importante, porque no solamente está haciendo producción, está reteniendo a las personas, pero también tienen un componente de ahorro que permite seguir generando este círculo virtuoso económico, productivo, alimentario, de impacto ambiental, pero también de ingresos para las personas que están en este programa. Y ahora el compañero Abraham les hablará de la riqueza de los pueblos indígenas, que también tienen mucho que decir en este modelo, este nuevo modelo de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, Tere. Pues sí, como ya lo hemos visto a lo largo de esta presentación, el peso que tiene y que el peso que recae en los pueblos indígenas, los pueblos originarios, para la Cuarta Transformación y para el gobierno de México se deriva porque conservan principios y valores que rigen la vida comunitaria, entre los que se destaca el tequio, la solidaridad, el trabajo comunitario, la ayuda mutua, el servicio honorario en el ejercicio de los cargos públicos. Y estos valores
y estas costumbres que se rigen en los pueblos indígenas son prácticas que es necesario retomar en las ciudades, es necesario retomar en los cargos públicos que se tengan, abanderando a la Cuarta Transformación, pero en la política de todo el país, en la política nacional. Para los pueblos indígenas, cuya actividad económica principal es la agricultura de autoconsumo, el cultivar sus propias tierras bajo el sistema de riesgas, del sistema de milpa, perdón, tiene una relación estrecha de manera espiritual y de armonía con la naturaleza, pues ellos mismos son los que conocen y los que reconocen la importancia que tiene el medio ambiente para poder continuar sobreviviendo, para poder continuar creciendo y que sus generaciones se sigan esparciendo en el territorio. Es por eso que la necesidad de tener estas costumbres y estos valores que rigen a los pueblos indígenas, retomarlos a la vida política nacional. La siguiente, por favor. En este mismo sentido y en esta misma dirección, entendemos pues que estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas en nuestro país, es la cuarta nación con la diversidad biológica más grande en el mundo, porque obviamente en ellos, en sus manos, está la mega biodiversidad que concentra nuestro país. Cerca del 50% de las cabeceras más importantes de las cuencas hidrográficas del país están ocupadas por pueblos indígenas. Y en sus territorios se capta el 23% del agua del país. Es importante entender también que la cuarta parte de la propiedad social del país se encuentra sentada en territorios de los pueblos indígenas. Reconociendo y recordando, es importante mencionar que el territorio nacional tiene distintos tipos de propiedad en la tierra, y la propiedad de la tierra comunal y ejidal es predominante en nuestro país, pues más del 70% de esta propiedad se encuentra en ese tipo de propiedad que tiene que ver con una comunidad, ¿no? Y como ya lo mencionamos, esta cuarta parte se concentra en pueblos indígenas. Entonces, la gran riqueza que concentran en el subsuelo, pero también en el aire, en la tierra, que se ubica en los territorios indígenas, es tremenda. Y como todos ya sabemos y conocemos, pues esta misma diversidad también se traduce en costumbres y se traduce también en prácticas del tipo de gobierno, que en algunos casos son de autogobiernos, de gobiernos que se concentran de manera directas en los ejidos, en las comunidades de los pueblos indígenas, ¿no? Que no todos, cabe destacar, se manejan por estas mismas costumbres. Siguiente, por favor. Entonces, al entenderlo como la 4T, como entender a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, la Cuarta Transformación ha reconocido a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esto implica que son libres de ejercer su facultad para definir las formas de organización política, su economía, las formas de práctica social y cultural que rigen esas regiones, pues tienen costumbres y tienen prácticas distintas a las que se tienen en otros territorios que son de manera común gobernados, si no es por algún tipo de ayuntamiento, por algún tipo de ejido o comunidad, ¿no? Entonces, mediante la conformación de comités ciudadanos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, este mismo da seguimiento a los compromisos que se contraen con las instituciones de administración pública, ¿no? Porque, como ya lo sabemos, en las últimas décadas de este proceso neoliberal, lo que se ha ido haciendo con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es el generar expectativas y simples promesas al respecto de su funcionamiento y obviamente también al respecto de por dónde tendría que ir las necesidades de estos pueblos con las necesidades de los gobiernos que en ese entonces considerados neoliberales, ¿no? Entonces, hay una exigencia de que los pueblos y comunidades indígenas, que se les reconozcan sus sistemas normativos
y su autonomía dentro de los espacios geográficos, ¿no? Con un pleno respeto a sus tierras y territorios. Y esto podremos nosotros plantearlo ahora, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no? En torno a partir del 2018, en los cambios que se han ido generando, hay dos importantes matices que valdría la pena considerar. Uno es, ¿qué es lo que está haciendo la 4T y el medio ambiente? ¿No? Perdón, en esta sesión yo quisiera comentárselos a partir de dos perspectivas que van paralelas, pero a la vez son una misma. En la parte del gobierno, como ya nosotros ya lo sabemos, nosotras y nosotros ya bien lo sabemos, es evidente que el trabajo que se ha realizado por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador pretende sentar las bases para buscar un cambio, ¿no? Que no se ha ido generando en los últimos años y que ese cambio pretende atender el tema ambiental como un espacio que ha sido golpeado durante los últimos sexenios y que obviamente con programas tan importantes como ya los mencionó Tere, Sembrando Vida, el Tren Maya, las refinerías de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto, el cancelado y el que se está construyendo, la prohibición de venenoso glifosfato, el cierre de puertas para transgénicos, la nula expedición de concesiones a mineras, entre otras tantas acciones en lo local y nacional, han descrito de buena forma el funcionar de nuestro gobierno en la búsqueda de la reconciliación con la naturaleza. Es importante entender que los frentes que debe de atender nuestro gobierno son muchísimos. El trabajo, la salud, la educación, y el poder atender todos estos frentes al mismo tiempo se resulta es un tema complicado y que nuestro mismo presidente lo ha dicho. En 6 años trabajaremos lo de 12 años para que esto se pueda resarcir, porque es una problemática tremenda que se ha traído, pero el gobierno está haciendo su parte para poder atender el tema ambiental desde la perspectiva que vayan incluidas también otras problemáticas como es el tema de la educación, como es el tema de la pobreza, como es el tema del trabajo, ¿no? Pero en ese sentido, tendremos que ver ahora, anterior por favor, tenemos que ver ahora qué es lo que estamos haciendo nosotros como partido movimiento, qué es lo que nos toca hacer a nosotros y qué es lo que tenemos que acompañar a nuestro presidente y a nuestro gobierno. Entonces, poco a poco se ha ido impulsando acá por parte de una estrategia de algunos militantes interesados en el tema de Morena Verde, que con ayuda de expertos, fundadores de partidos, activistas, estudiantes, defensores ambientales y un conglomerado grande de personas dispuestas a luchar por su planeta y por una justicia socioambiental, han ido construyendo una agenda en torno a temas ambientales que vaya a la par con lo que está haciendo nuestro gobierno. Porque es importante reconocer que hemos dejado ese tema dentro de nuestro partido a un lado, porque las problemáticas que atiende nuestro partido también tienen una inmensidad que necesita ser atendido, pero no debemos dejar a un lado este tema. Pues es importante reconocer que lo que se necesita hacer a nuestro partido es ir al mismo ritmo que nuestro gobierno. Necesitamos impulsar una verdadera agenda ambiental en el país, donde se cumpla a cabalidad nuestros principios, el por qué luchamos, pero para llegar a eso es necesario reorganizarnos, atender esas prioridades en términos de la supervivencia. El tema ambiental está por encima de todo, porque es necesario que tengamos en cuenta que si nosotros no tomamos esta problemática y este tema en nuestras manos, la derecha revanchista, como ya lo sabemos, la derecha que se apropia de luchas que no le corresponden porque no las defienden, las va a tomar, y esa derecha va a hacer lo posible para que el tema ambiental regrese a ser una moneda de cambio, como lo fue en los sexenios anteriores. Entonces, en ese sentido, pues se generan perspectivas a partir de esto que nosotros estamos planteando. La siguiente, por favor, que la compañera Tere nos va a dar estas perspectivas económicas, ambientales e interculturales que se pretenden alcanzar a partir de lo ya discutido. Sí, Abraham, muchas gracias. Justo tú has tocado un tema importante,
el gobierno, el partido, los ciudadanos tenemos distintas tareas que hacer. No podemos dejar que el gobierno, en este caso, un gobierno de izquierda que está empujando por el bienestar de la población y específicamente de los más pobres, haga solo la tarea. Creo que como militantes tenemos mucho que hacer, pero también las comunidades nos plantean un reto importante, y el trabajo comunitario debe de ser nuestra base para impulsar muchas cosas. Por eso, las perspectivas económicas, ambientales e interculturales, que estamos planteando tienen que ver con eso, tienen que ver con estrategias que han venido resistiendo a este sistema. Son estrategias que tienen en el territorio más de 30 años funcionando, que se han resistido, que vienen de los procesos económicos, culturales de poblaciones indígenas, que han encontrado una forma distinta y que yo creo que sumada al trabajo que está haciendo la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena, pero también los militantes, tenemos que subirnos a este barco, porque efectivamente, como dices tú, si no cuidamos la parte ambiental que debe de ser parte del centro, como este modelo que pone el centro a las personas, si no vamos cuidando los equilibrios, podemos caer en una contradicción. Pero sobre todo, si empezamos a construir comunidad, si empezamos a ponernos de acuerdo, si empezamos a trabajar de manera colectiva, sumando esfuerzos, viendo las posibilidades de los distintos programas, pero también con recursos propios, como tú mencionabas muy bien, la parte del tequio, cómo ponernos de acuerdo, cómo brindar nuestros recursos, que muchas veces no tienen que ser económicos. La mano de obra que en las comunidades se suma a un planteamiento del bien vivir y del bien común, puede ayudar en muchos sentidos. Lo hemos visto con la construcción de carreteras en Oaxaca, que el gobierno ha cubierto, ha hecho posible hacer carreteras en zonas donde no había acceso, gracias a la colectividad, gracias a la mano de obra de las comunidades. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes una alternativa de reconstrucción social que es la economía social y solidaria, que es un sistema económico que plantea y reconoce que el ser humano es el sujeto y el fin, es decir, pone al centro a las personas y propone una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado, el mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Es decir, es un sistema que se encarga y se preocupa del bienestar del ser humano, pone en el centro al ser humano, más allá del modelo neoliberal, donde se privilegiaba el capital y el capital era capaz de avanzar a costa de la vida de los humanos y de las personas. Entonces, acá no, acá es en contraposición a ese modelo, lo que busca es generar todos los satisfactores necesarios para que las personas tengamos una vida digna. Y hablar de economía social bajo la perspectiva de la Cuarta Transformación permite abrir la discusión para pensar una economía distinta. Es decir, tenemos que construir otra lógica del mercado, otro sistema de redistribución, es decir, construir otra sociedad, otra cultura y otra subjetividad. No podemos construir sobre las mismas estructuras del neoliberalismo excluyente, individualista y competitivo. Tenemos que generar lazos solidarios, tenemos que redistribuir lo que se genera, es la riqueza de este país, la tenemos que redistribuir. Si bien ya habíamos mencionado, los programas y proyectos son una estrategia, pero también a ras de suelo, como decimos nosotros, las comunidades, los militantes, las personas que estamos, tenemos que generar alternativas viables, reales, que podamos ir acompañando este gran movimiento que se ha generado en el poder político.
Tenemos que crear un gran poder popular que impulse desde abajo este movimiento, pero también esta organización, este cuidado de la naturaleza. Y la economía social y solidaria es una alternativa de reconstrucción social porque debemos considerar 3 premisas. Se debe de asegurar, primero, la vida con dignidad de las personas. Debemos crear las condiciones para asegurar la vida de las personas. Tenemos que crear un sector centrado en el trabajo asociativo y no en el capital, con un sentido de ética muy fuerte, porque este sentido de ética nos va a permitir darnos cuenta cuando estamos errando el camino, cuando nuestras acciones no están centradas en el bien común. Y se debe de regir democráticamente y con un respaldo comunitario. Por eso decíamos que este es un sistema que busca el bien común, que busca la participación colectiva, asociativa, solidaria, y que en el centro está la vida de las personas. Es la reconstrucción de una economía desde lo local, y a partir de eso local construir de manera estatal, regional y nacional. Y se pone en el centro la reproducción de la vida, y esto, teniendo en vista que tenemos que reproducir la vida, también esto debe de permitirnos generar empleos dignos y salarios justos, porque estamos pensando en otra forma de hacer economía, en otra forma de distribuir las ganancias. Y las ganancias deben de ser colectivas, no deben de ser para unos cuantos, porque esos excedentes que vamos a generar con este tipo de economía no deben generar explotación de trabajo ajeno. Es decir, producimos entre todos y todas satisfactores para la vida, pero la apropiación de la riqueza debe de ser para seguir brindando oportunidades a la población. Y por eso, a diferencia del modelo neoliberal, no explota, no hay una explotación ni una apropiación del trabajo de las otras personas. ¿Qué experiencias vivas tenemos de este sistema de economía social y solidaria? Déjenme comentarles que Tosepan-Titatanisque es en náhuatl significa unidos venceremos. Es una cooperativa, es la madre de las cooperativas, yo lo puedo mencionar así. Nace en 1977 ante una necesidad de esta población indígena de comprar este azúcar. Cuando se dan cuenta que el precio del azúcar en ese entonces era de 3 pesos y pues se las vendían en la comunidad a 15 pesos, se empiezan a organizar y compran bultos de azúcar. Esos bultos de azúcar, el precio por kilo es de 2.50 y dicen, vamos a venderlo a 3 pesos. Esos 50 centavos de remanente lo empiezan a ahorrar y empiezan a hacer todo un sistema desarrollado de suma de colectividad, porque actualmente tiene más de 18,000 cooperativistas entre mujeres, principalmente el 70% son mujeres, el 80% son indígenas, hay 9,000 cooperativistas, niños y niñas, pero que se dieron cuenta de que unidos podían conseguir hacer muchas cosas. Y al paso de los años podemos encontrar en este organigrama un modelo económico cooperativista donde tienen una asamblea general, que esta asamblea general la hacen año con año hacen la asamblea general, hacen entrega de cuentas, pero además preguntan cuál es la problemática que se ha suscitado en el año. En 1993 se dieron cuenta que uno de sus principales problemas era la alimentación. No había sostenibilidad alimentaria, ni eran, no generaban sus propios alimentos. Entonces empiezan, para 1994, plantean una serie de acciones donde les permitan ser autosustentables en la alimentación.
y empiezan a generar la siembra de maíz orgánico, los huertos, la compra de gallinas para tener granjas de gallinas, y empiezan a hacer así año con año a hacer acciones que les permitan el buen vivir. Esta unión de cooperativas como Asamblea General se desdobla en un centro de capacitación, ¿no? Donde constantemente están buscando alternativas para las distintas cooperativas. Hay asistencia técnica con una asociación civil, están encargados también de las comunicaciones, es decir, hay una red de comunicación en las comunidades que les permite difundir distintas acciones de manera colectiva, pero también comunicarse cuando hay problemáticas. Y la Fundación TOSEPA, que se encarga de concentrar los distintos problemas que se generan en las comunidades, como son los de salud, educación, vivienda, si tienen que hacer una gestión ante las distintas instancias de gobierno, la defensa del patrimonio biocultural, y digamos que estas cooperativas y asociaciones civiles brindan todas las alternativas para que las demás cooperativas funcionen. Tienen una cooperativa de producción orgánica y producción de planta porque son cafetaleros. Toda la producción, ahí desarrollan toda la producción orgánica, se encargan de generar las plantas, las semillas, seleccionar las semillas, hacer toda la parte productiva de sus proyectos. Hay cooperativas, la cooperativa Tosepan Sihuame, que aglomera a su vez otras pequeñas cooperativas de proyectos productivos específicos de mujeres. Esta cooperativa engloba proyectos como hoteles, tortillerías, tiendas de abasto, entre otras. Y esta cooperativa, la cooperativa Tosepan-Tomi, que se ha vuelto todo un sistema bancario, microbancario, donde tienen ahorro, crédito y seguro de vida. Entonces, esta cooperativa es un impulsor importante del desarrollo económico de la región, pues es la que genera los recursos para activar la producción, la generación de vivienda y los distintos sectores que abarcan las distintas cooperativas. Tienen una cooperativa específica de producción de vivienda sustentable, que en el año 2017, a través de la aportación de ellos de 500 mil millones de pesos y otra aportación del gobierno federal, tuvieron 1,008 millones de pesos para producción de vivienda en 6 años. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que generan los compañeros de la Tosepan. También tienen una cooperativa de producción de miel de abeja melipona. Es una abeja que no tiene aguijón, pero que la miel en el mercado cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos el litro. Entonces, también es una generación importante de recursos económicos, pero también de recursos del medio ambiente. Hay toda una conexión, no solamente con lo económico, sino cuidan el medio ambiente, están encargados de cuidar el medio ambiente con las distintas acciones que tienen. Tienen también una cooperativa de producción y transformación del bambú. Se dieron cuenta que en la zona había bambú, empiezan a seguir con la producción de bambú, empiezan a producir muebles. Esos muebles no solamente son para la vivienda y para los miembros de la cooperativa, sino que tienen una cooperativa de servicios ecoturísticos, que es todo un complejo de hotel, de spas, de
cuestiones de senderismo, y los compañeros que están transformando el bambú también apoyan a la cooperativa de servicios ecoturísticos con muebles que producen para el hotel que tiene estos servicios ecoturísticos. Tienen también una cooperativa de salud, de servicios integrales de salud, porque mencionan los compañeros de la TOSEPA que la salud debe de ser prevención y que debemos de pensar en la salud integralmente desde lo que pensamos, lo que decimos, lo que comemos y lo que sentimos. Entonces, ahí se puede mostrar la armonía que hay en todos los sentidos. Y también tienen una cooperativa de acopio, transformación y comercialización. Es decir, todos los productos se acopian en esta cooperativa, el café se acopia y se transforma, se tuesta, se embolsa, y esta cooperativa se encarga de llevar a los mercados nacionales, locales e internacionales los distintos productos que se generan en la TOSEPA. Y entonces encontramos un sistema de economía social y solidaria a través de la suma de distintas cooperativas, que implica que estos excedentes que se generan en las distintas cooperativas permiten seguir expandiendo este sistema, ¿no? Porque se van subsidiando, es decir, ya creamos un microbanco y ese microbanco va a impulsar distintos proyectos, inclusive proyectos de protección al medio ambiente. Los compañeros y las compañeras están muy preocupados porque gran parte del territorio donde están situados en la Sierra Norte de Puebla hay muchas minas de distintos minerales, de distintos productos, y están preocupados y están haciendo toda una lucha de hacer consciente a la población de que ese es su territorio. Y el territorio no solamente contiene el espacio de vivir, sino contiene los lazos familiares, los lazos comunitarios, las relaciones sociales. Entonces, por eso es muy importante. Y como ven, aquí un elemento clave de sostenibilidad de este gran modelo económico de la TOSEPA ha sido el ahorro colectivo, que les ha permitido desarrollar todo este sistema de cooperativas que han permitido el bien vivir de las poblaciones indígenas, principalmente náhuatl, y que comparten también, se han estado extendiendo porque comparten territorio y grupo étnico son grupos náhuatl totonacos de la Sierra Norte de Puebla, pero que comparten territorio con Veracruz. Entonces, están sumando día con día a comunidades y personas que se quieran sumar a ser cooperativistas e impulsar todo este sistema. También tenemos otro sistema económico, como es la Federación Indígena Ecológica de Chiapas, la FIECH, que también es una suma de cooperativas de producción de café. Tienen abasto comunitario, tienen también desarrollado un sistema de ahorro y crédito, un centro ecoturístico, capacitación técnica, albergues educativos. No solamente producen café, también están produciendo miel de abeja melipona, distintas hortalizas, producción local para el sostenimiento de la vida de la comunidad, y consideran que las parcelas son la principal fuente de alimentos de la zona. Los compañeros se ubican también en Chiapas, abarcan alrededor de 21 municipios, donde están las distintas cooperativas de la Federación Indígena de Chiapas, perdón, que también se dieron cuenta de que les pagaban los coyotes muy barato el café, y se empiezan a organizar y con la donación de 1 kilo de café empiezan a comprar un terreno para hacer sus oficinas, y de ahí se empiezan a desdoblar una serie
de cooperativas, de pequeñas cooperativas que van desde pequeños productores que tienen 100 o 200 metros para la producción y empiezan a sumarse con todos estos. Ahora bien, empiezan a hacer también una transformación del producto, empiezan a hacer café orgánico, para lo cual tienen que hacer una transformación, una limpieza de los suelos, tienen que generar las plantas y las semillas de tipo orgánico y empieza a darse también todo un proceso. Ellos en su estructura organizativa tienen una asamblea general de delegados que son los compañeros y compañeras que forman las cooperativas. Hay una parte importante donde se hace la contabilidad y finanza de todo ese sistema. Hay una parte que se encarga de la producción y certificación. Esta área de producción y certificación, déjenme decirle que es toda una cadena desde la generación de semillas, de plantas, la producción de café, el acopio de café, la transformación del café y su certificación para la exportación. También tienen una sociedad civil, que es la comercializadora, que se encarga de hacer igual las ventas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pues los compañeros exportan café hacia Alemania, Estados Unidos, España, Bélgica, entre otros. Tienen una marca de café orgánico, es la marca Biomaya. Tienen un área de gestión social también que se encarga de revisar las distintas problemáticas de vivienda, de salud, para generar todo el sistema, los distintos proyectos que se tienen que generar para dar continuidad al sistema, tienen un sistema de beneficio en seco, es decir, donde se acopia el café y se va seleccionando para la exportación. También tiene asistencia técnica, pero en ambos sistemas, no solamente la parte del ahorro ha sido fundamental para estructurar y dar crecimiento a este sistema. La parte medular y más importante es que se han encargado de crear educación, seguir generando compañeros y compañeras cooperativistas a través de la educación. Es decir, han creado sus propias escuelas. En el caso de la TOSEPAN, tiene de preescolar hasta ahora ya preparatoria, donde van formando a los niños y a las niñas en una visión cooperativista, en cuidado del medio ambiente. Si bien cubren el sistema de la SEP, tienen también maestros complementarios que van fortaleciendo todo el quehacer y el saber de acuerdo con las necesidades también de este sistema económico de economía social y solidaria. Y también están preocupados en renovar, ¿no? Por eso la parte técnica, la capacitación técnica, ambos tienen un sistema que se llama de campesino a campesino, donde hacen interrelación de conocimientos en distintos espacios con otros campesinos inclusive de otros países, de otras zonas del país, donde intercambian conocimientos y van perfeccionando las distintas formas de la producción, sobre todo agrícola, y de conocimiento ancestral que muchos de los campesinos tienen y han pasado de voz en voz. Entonces, es importante reconocer que estos sistemas tienen más de 30 años funcionando y que la finalidad es buscar el bienestar comunitario a través del trabajo colectivo. Y se enarbolan valores que tienen que ver con la democracia, la solidaridad, la cooperación, la autonomía y el compromiso con la comunidad. Eso es lo que lleva a construir este tipo de espacios, sistemas económicos que no son los únicos en el país. En el país podemos encontrar una serie de procesos económicos de este tipo que se han venido desarrollando y que han creado las condiciones suficientes y necesarias para generar el bien común y la sostenibilidad de la vida de las personas más allá
de los intereses particulares en este sistema. Por eso consideramos importante y necesario tener en la vista como prospectiva generar sistemas económicos comunitarios en los distintos espacios, en los distintos estados, de acuerdo con las condiciones y problemáticas de cada uno, ¿no? Y casualmente están todas estas experiencias, mayoritariamente son de población indígena, ¿no? Finalmente, esta interculturalidad en el país nos está demostrando que se pueden hacer las cosas distintas, pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, a pensar hacia el bien común y con un mismo objetivo trabajar todas y todos. Hola compañeros, yo voy a hablarles acerca de la prospectiva, ya para ir cerrando este curso de formación política para militantes. Está relacionado con prácticamente cuestiones que hemos visto en todo el curso. Ahora pues voy a complementar la presentación que hicieron mis compañeros Teresa y Abraham. Y bueno, aquí pues en esta parte de qué es la prospectiva, pues voy a iniciar pues dando una pequeña definición de qué podemos entender por este término. Básicamente es un análisis de prever diferentes escenarios posibles, considerando las tendencias que tenemos en el tiempo presente, que vienen, digamos, de atrás, son procesos históricos, y cuando hacemos análisis prospectivo, lo que queremos ver es cómo el presente puede desenvolverse en diferentes escenarios, cuáles son los posibles escenarios a los cuales nos podemos enfrentar. Y para ello necesitamos tener un profundo conocimiento histórico, tener muy claro quiénes son los actores políticos implicados, más o menos cuál es la correlación de fuerza que está dada entre ellos, y también ver, digamos, el escenario material, político, institucional, que permite cierto tipo de acciones, ¿no? La prospectiva, a diferencia de la predicción, si bien ambas ven el futuro, buscan, digamos, adelantarse a los hechos, a diferencia de la predicción, no nos dice exactamente qué es lo que va a ocurrir, nos dice lo que puede ocurrir, las cosas que pueden pasar, ¿no? La predicción, en cambio, tiene un margen de acción, ¿sí? Pero la predicción usualmente es más exacta. Trataría sobre todo de decirnos, por ejemplo, cuál va a ser la tasa de crecimiento del PIB a finales de diciembre, ¿no? Y nos dan un número más o menos estimado con un margen de acción. O, por ejemplo, la predicción podría ser tal fecha va a haber un eclipse solar. Y, digamos, tenemos todos los elementos clarísimos para poder saber en qué día, en qué hora y en qué lugar se va a poder ver un eclipse solar, ¿no? Digamos, la predicción tiene ese grado de exactitud que puede tener cierto margen de acción, pero digamos es muy preciso. En cambio, la prospectiva no, la prospectiva es más amplia, pero sí plantea sobre todo esto, análisis de escenarios para que desde el presente podamos decidir qué acciones tomar para adelantarnos y ver qué escenario es el que nosotros queremos. Entonces, para eso es muy importante evaluar los diferentes componentes que constituyen estos escenarios, y de en esa medida, pues podemos nosotros guiar nuestra práctica política en la actualidad. Ejemplos de análisis prospectivos, pues podría ser, por ejemplo, ahora que ganó Boric en Chile, ¿cuáles son los retos que se enfrenta ese gobernante en ese país? Pues bueno, digamos, un análisis de prospectiva, pues podría decir, en Chile, pues la extrema derecha fue derrotada, sí, pero representan 45% del total de los votantes, lo cual no es poco, ¿no? Y además, tenemos en Chile un país profundamente, digamos, golpeado por el neoliberalismo, donde va a costar muchísimo trabajo desmontar todos los procesos de privatización, todos los procesos de mercantilización, todos los procesos de empoderamiento del capital, del gran capital transnacional y nacional. Entonces, todo eso hace previsible
que los trabajos que él está haciendo de acompañamiento de la constituyente, pues se vean en cierto modo boicoteados, se vean golpeados constantemente por la derecha, ¿no? Y digamos, eso es un escenario muy posible que puede ocurrir. Ese sería un ejemplo de análisis de prospectiva. Digamos, en este contexto, podemos nosotros hacer también pues un análisis de la cuarta transformación. Ahorita voy a ir hacia ese tema. Aquí pues pongo rápidamente unas ideas, ¿no? Acerca de la importancia de la historia. Y por ejemplo, Lenin hablaba de la importancia de hacer el análisis concreto de la situación concreta para tener muy claro la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos clarísimo como militantes para justamente hacer análisis considerando nuestro momento singular, considerando en dónde estamos parados, qué recursos tenemos para actuar, quiénes somos, quiénes son nuestros adversarios y cuáles son las alianzas de los respectivos agentes, ¿no? Entonces, un poco el análisis concreto de la situación concreta va en esa dirección. Situar, digamos, el análisis en un contexto muy realista para saber básicamente con qué contamos, ¿no? Pero resulta que estas situaciones muy concretas tienen múltiples determinaciones que necesitamos analizar. Por eso es muy importante tener una formación política sólida, ¿no? Aquí les pongo en este caso una definición que Marx da sobre lo concreto. Lo concreto es el análisis de la síntesis de múltiples determinaciones. Lo concreto es la unidad de lo diverso. Entonces necesitamos usar la abstracción para penetrar, digamos, las apariencias y poder detectar cuáles son las diferentes partes que constituyen lo diverso, ¿no? Entonces, eso es lo concreto. Entonces, necesitamos constantemente como militantes estar en este proceso de formación política, de formación teórica, de formación metodológica, aprender a pensar de una forma específica para identificar, digamos, estos componentes, ¿no? Y bueno, todo esto es para entender cuáles son los constreñimientos que tenemos para la acción política, ¿no? Porque no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? No siempre hay condiciones para hacer la toma del Palacio de Invierno, ¿no? No siempre hay condiciones para poder impulsar cualquier reforma, no siempre hay condiciones para poder generar políticas de bienestar basadas en la socialización de los medios de producción. Entonces, en ese escenario es muy importante justamente entender cuáles son los constreñimientos. Y por eso uno de los principios que es muy importante volver a retomar es el de la factibilidad, que ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Justamente Juan Manuel, nuestra compañera Vivi, nuestros compañeros también, ¿no? Víctor, Morgan, etcétera, ya han hablado acerca del principio de la factibilidad. Aquí simplemente es para hacer hincapié que para hacer, digamos, una acción política que sea éticamente responsable, necesitamos tomar muy en serio este principio de lo que se puede hacer, de lo que es posible, porque justamente si nosotros impulsamos acciones que son imposibles, también hay un tema de irresponsabilidad política. Y para poder hacer ese análisis, sí necesitamos hacer un análisis de prospectiva para saber justamente qué se puede y qué no se puede hacer. Por ello es muy importante, incluso hasta un deber ético, tener una terrenalidad en el pensamiento para tener responsabilidad epistemológica, ¿no? Entonces, en ese escenario, hay algunos elementos para hacer análisis de prospectiva, ¿no? Digo, esto se puede desarrollar a más profundidad. Aquí solamente es como un pequeño ejercicio que hicimos, que básicamente tiene que ver con preguntarnos quiénes son los sujetos políticos que están involucrados en una situación. ¿Cuáles son sus características de cada uno de esos sujetos políticos, ¿no? Si hablamos de partidos políticos, pues es muy importante saber a quién representan, con quién están relacionados, cuáles son sus alianzas, cuáles son sus agendas, cuál es su perfil ideológico, bajo qué reglas de interacción interactúan estos sujetos políticos, ¿no? Digamos, en contextos democráticos como el mexicano, donde existe el INE, donde existen reglas institucionales, hay, digamos, ciertos constreñimientos jurídicos que también ya están posibilitando ciertas acciones y imposibilitando otras, ¿no? Y también, pues, ver cuál es la correlación de fuerzas que existe entre ellos, ¿no? Y bueno, en este contexto, decir que el conocimiento histórico se vuelve estratégico. Por eso es muy importante
conocer, digamos, todos los antecedentes que hay en una situación para poder valorar, para poder hacer incluso un cálculo de las posibilidades y de las probabilidades de lo que puede generar cada estrategia y pensar qué es lo que va a hacer, digamos, el adversario, ¿no? Entonces, en este contexto, se vuelve muy importante pues hacer este análisis histórico, etcétera, y desde ahí ver hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, aquí pues voy a hacer rápidamente un análisis prospectivo de 4 escenarios que se nos vienen en la cuarta transformación, ¿no? Uno de ellos es el de la consolidación de la cuarta transformación. Otro es el del fracaso de la cuarta transformación y el surgimiento del neofascismo en México. Otro es la ruptura desde adentro de la cuarta transformación y desde Morena. Y finalmente otro escenario que se puede plantear es el de los golpes blandos que amenazan la consolidación de la cuarta T. Y bueno, en el primer caso, la consolidación de la cuarta T, digamos, ese es un escenario posible, pero lo que necesitamos para consolidarlo es que la revolución de las conciencias entre la población se consolide. ¿Y eso cómo lo hacemos? Generando más círculos de estudio, generando también un mayor nivel organizativo de los círculos de estudio, que estos círculos de estudio se penetren más en la sociedad y que, digamos, hagan un trabajo de base, de vinculación, para que en este escenario pues se vaya consolidando esta revolución de las conciencias. También se requiere pues que la agenda política que se marcó para este segundo momento del sexenio de López Obrador se logre, es decir, la reforma eléctrica, la reforma electoral y también la reforma de la Guardia Nacional. Si se logra consolidar y avanzar en esas reformas, vamos a tener avances muy significativos que permiten hablar de una consolidación de la cuarta transformación. También se requiere mantener los programas sociales que han sido súper importantes, por lo menos para que la población se sienta protegida y también para minimizar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia, que golpeó durísimo muchos países, pero afortunadamente en México se logró mantener, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, que ni un solo mes falló. Durante toda esta pandemia, que ha sido durísima en términos económicos, jamás falló pues el apoyo a nuestros adultos mayores. También se requiere mantener una política económica que en este caso pues mantenga cierta estabilidad en las finanzas públicas. Por eso el tema de la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción se vuelven muy importantes mantener en estos 3 años para que haya, digamos, margen de acción. México, a diferencia de otros países, hizo frente a la pandemia y no se endeudó, ¿no? Y eso habla muy bien de la austeridad republicana, porque aumentaron los recursos fiscales a pesar de que cayó la economía, y eso hizo que hubiera mayor posibilidades de maniobrar, ¿no? Y bueno, eso se requiere seguir consolidando. Se requiere también seguir contrarrestando el poder mediático, porque justamente los medios de comunicación todo el tiempo están haciendo un bombardeo ideológico, simbólico, nos quieren convencer de cosas, inundan las redes sociales de fake news, etcétera, y afortunadamente pues se tiene la estrategia de las mañaneras, ¿no? Y gracias a las mañaneras y también gracias a toda la población que está constantemente en las redes sociales informando acerca de lo que realmente se está haciendo en México, pues tenemos digamos, una gran red que está generando opinión pública, una opinión pública que combate las noticias falsas, ¿no? Entonces, en ese escenario se requiere seguir contrarrestando el poder mediático y también, pues, que se haga la revocación de mandato. Esto es muy importante para las siguientes administraciones porque si en este sexenio logramos que se haga la revocación de mandato, los siguientes gobernantes van a estar obligados por ley y también por los antecedentes históricos a que se van a tener que someter a lo que el pueblo diga, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se logre y, pues, evidentemente, ganar las elecciones en 2024, ¿no? Aquí el análisis prospectivo es pensando en 2024. Y esto también supone que Morena sigue unificada, que la derecha sigue atomizada. Afortunadamente en México, a diferencia de otros países, la derecha está fragmentada, está dividida, están desorganizados y además no tienen proyecto político, ¿no? Básicamente sus ideas carecen de fuerza
y en ese sentido podemos hablar de una derecha enajenada del cambio histórico, porque básicamente no entienden nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es un escenario. Pero hay otro escenario que básicamente consiste en que no se logre nada de lo anterior, es decir, que no logremos consolidar la revolución de las conciencias, que no se logren las reformas eléctricas ni electoral, ni tampoco la de la Guardia Nacional, que no se logren mantener los programas sociales, que no se logre mantener la austeridad republicana, que no siga la lucha contra la corrupción y que, digamos, en ese escenario que no podamos contrarrestar el poder mediático ni ganar las siguientes elecciones y que tampoco se haga la revocación de mandato. En ese escenario estaríamos hablando de un fracaso estrepitoso de lo que es la cuarta transformación, ¿no? Y estaríamos hablando de que la población estaría profundamente decepcionada, ¿no? Porque no se lograría básicamente nada y entonces tendríamos un caos de país. En ese contexto, es previsible que de pronto surjan agentes que capitalicen algún tipo de descontento que pudiera surgir y en ese sentido, pues México estaría abriendo las puertas a posibilidades neofascistas, que justamente hay que tener claro eso, en todo el mundo hay una oleada de ultraderecha, neofascista, que está creciendo, etcétera. Ya mencionaba ahorita el caso de Chile, pero también está el caso de España, también está el caso de los Estados Unidos, también está el caso de Bolivia, de que hay una derecha durísima, una derecha como la de Bolsonaro, que justamente traen un discurso de mucho resentimiento, de mucha rabia, muy revanchistas, y pues imagínense todo ese sector de los Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que tienen justamente esa visceralidad contra el gobierno de la Cuarta T, lo que harían en caso de que la Cuarta T fracase. Entonces, imagínense cómo incluso hasta se desataría una especie de cacería de brujas, ¿no? Contra los que somos partidarios de la Cuarta Transformación en caso de que esta fracase, ¿no? Entonces, justamente aquí lo que yo quiero poner énfasis es en el carácter peligroso que puede ocurrir en caso de que la Cuarta Transformación fracase, ¿no? Y la degradación que puede pasar como país, ¿no? En las instituciones, en la vida pública, etcétera, ¿no? Y bueno, esto supone a su vez que Morena se divide, ¿no? Supone a su vez que la derecha se reorganiza y se articula en un proyecto que sí está vinculado con el cambio histórico, y en ese sentido, retomando una de las ideas de Álvaro García Linera, posicionan ideas fuerza, ¿no? Entonces, ese escenario hay que preverlo, hay que tenerlo como una posibilidad, y justamente sería el peor de los escenarios del cual, digamos, nosotros pudiéramos hablar, y justamente por eso tenemos que actuar con base en la acción, en la formación política y toda esta cuestión que hemos visto en todo este curso, ¿no? Otro escenario es que se logra avanzar en todos los elementos, en toda la agenda de la Cuarta Transformación, que se logren ganar pues las elecciones, pero que desde adentro de la Cuarta Transformación nos pase lo que ocurrió en Ecuador, que desde adentro surge un personaje como Lenín Moreno, que traiciona, digamos, el proceso histórico que se viene dando, y en ese escenario la ruptura sería desde adentro de Morena y desde adentro de la Cuarta Transformación. Ese escenario no hay que tampoco, digamos, desaparecerlo, es parte, digamos, de una posibilidad. En Ecuador, digamos, el proceso que lideró Rafael Correa era un proceso muy sólido, en términos económicos iban muy bien también en términos del apoyo popular, etcétera, pero de pronto desde adentro se hizo, digamos, esta traición y pues no se pudo prever, ¿no? No se pudo pues hacer frente a todo lo que hizo este personaje, y bueno, en ese contexto se supone que también pues Morena estaría dividida y los elementos reaccionarios estarían infiltrándose en el partido y adquirirían mayor fuerza, ¿no? Entonces, en ese escenario se requiere pues justamente posicionar la formación política y tener la suficiente capacidad de movilización para que en caso de que llegue quien sea, pues mantenga la Cuarta Transformación, mantenga la agenda política, mantenga el programa, mantenga pues lo que la gente quiere, ¿no? Y más bien en ese sentido blindemos la Cuarta Transformación de posibles traiciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ahora desde digamos, estos momentos estemos posicionando en el sentido común de la gente
pues la idea de la formación, la idea de la formación política, ¿no? Entonces esto parte del escenario. Ahora, otro escenario que aquí me gustaría compartirles es el de los golpes blandos continuos que están amenazando constantemente la estabilidad de la cuarta transformación. Entonces, digamos, en este escenario se logra avanzar en los últimos 3 años en toda la agenda política del gobierno, se ganan las elecciones de 2024, pero se mantienen los golpes blandos, ¿no? Y eso significa que van a básicamente mantenerse todo el golpe mediático, difundiendo fake news, generando incluso demandas legales que se conoce como lawfare, que lo que buscan es destruir la imagen simbólica de los gobiernos o la imagen simbólica de grandes dirigentes sociales, pues inventándoles crímenes que no cometieron, como fue el caso de Lula, ¿no? Que ustedes deben de conocer, que él se le acusaba de corrupción y, digamos, con base en ciertas alianzas que se hicieron a partir de jueces y los medios de comunicación ahí generando una percepción pública distorsionada, etcétera, pues se generó la imagen de que Lula era un corrupto, se le metió a la cárcel, se le quitaron los derechos políticos y entonces se le dejó el escenario pues abierto a Bolsonaro para que él ganara las elecciones, ¿no? Entonces es muy probable que eso esté ocurriendo, de hecho ya está pasando en este país. Es muy importante, de hecho, si pueden leer el libro de Arantxa Tirado sobre lawfare, los golpes en favor de la ley, pues es muy importante que lo puedan revisar para adelantar este tipo de escenarios, ¿no? Y justamente como nos muestra el caso de Bolivia, los golpes blandos van subiendo, digamos, de escala hasta llegar a golpes cívicos militares, ¿no? Y entonces no descartemos que también la derecha esté usando muchísimo financiamiento proveniente del extranjero. Ya López Obrador denunció cómo muchas ONGs reciben dinero de los Estados Unidos justamente para reivindicar la lucha por la libertad. Apenas se reunió el ALBA, el grupo del ALBA, que es un bloque sudamericano, etcétera, y uno de los temas que estaban poniendo en el centro de su agenda es el tema de la corrupción, que supuestamente Biden va a estar destinando en diferentes países recursos para luchar contra la corrupción. Aguas con eso, porque desde ahí también pueden estar desestabilizando gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, digamos, esto puede, en un escenario, puede suponer que Morena sigue siendo el partido político más fuerte, puede suponer que Morena es un partido que mantiene cierta unión, que el obradorismo sigue permeando en amplias capas de la población. Recordemos que ahora mismo López Obrador tiene 75% de aceptación, pero que la derecha está beligerante, sigue más beligerante y apoyada por la oligarquía nacional e internacional y el respaldo imperialista, sigue haciendo estos golpes, y con eso desestabilizar, digamos, el país, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos escenarios? ¿Qué hacer para nosotros empujar las tendencias actuales y más bien tener un escenario en vez de otro? De los 4 escenarios que ahorita les acabo de mostrar, pues el primero es el más deseable, el peor sería el segundo, y bueno, los otros escenarios son escenarios intermedios que también pueden ocurrir, pero en cualquier caso, en cualquiera de estos escenarios posibles, nuestra tarea como militantes es consolidar y seguir con el proceso de formación política, digamos, en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, pues seguir, digamos, con este proceso de explicar a la gente lo que se ha logrado, ¿no? Lo que el gobierno de la Cuarta T, a diferencia de los otros, ha hecho, ya sea en materia laboral, que ahora permite la formación de sindicatos sin necesidad de la práctica corporativista en la toma de nota, o por ejemplo el incremento de salario, que en los últimos 30 años no había ocurrido ni un solo incremento salarial. Con este gobierno subió, me parece que en 20% el salario mínimo. También ha habido pues muchas ayudas sociales a adultos mayores, a madres solteras, jóvenes construyendo futuro, sembrando vida, etcétera. Entonces ha habido una gran cantidad de programas sociales que es muy importante defender, ¿no? Justamente por dignidad del pueblo. Y también pues lo que necesitamos, además de seguir consolidando nuestros círculos de estudio, hacer más círculos de estudio, formarnos y en ese aspecto
seguir preparándonos. También se requiere de tener una gran sensibilidad a los movimientos sociales, generar procesos de unidad popular, identificar muy bien cuáles son sus demandas. Recuerden que en una sesión yo les hablé junto con Patricia Legarreta acerca de movimientos sociales. Es muy importante que Morena esté muy vinculada a los movimientos sociales para que se vea que el partido es un instrumento de lucha y de emancipación, que el partido no se burocratice, que el partido siga estando al servicio del pueblo y que se vea que el partido puede llevar las demandas de las diferentes localidades, etcétera, pues a una realización, que se pueda atender, que se puedan resolver problemas relacionados al agua, al ambiente, etcétera, ¿no? Y para eso es muy importante generar unidad popular y también impulsar la movilización. Eso es una tarea que necesitamos avanzar. Y bueno, termino con un par de citas. Una es de Antonio Gramsci, que habla acerca del pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad. Entonces, esto para decir que como militantes, pues sí tenemos que tener categorías que nos permita de manera objetiva entender lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Por eso estoy hablando ahora mismo de la perspectiva, pero también la cuestión de la voluntad, tener fe en que podemos hacer las cosas, de que nosotros tenemos esa capacidad de poder transformar el mundo, ¿no? Por eso es muy importante justamente hablar de esta cuestión del optimismo de la voluntad. Y también pues decirles, ¿no? Siguiendo lo que dice Álvaro García Linera, que también hay ahí una especie de álgebra, ¿no? De la política, ¿no? Dice Álvaro García Linera, articula, cambia el sentido común, pero derrota al adversario. Y luego, de derrotar al adversario, vuelve a articular el sentido común. Hay que sumar Gramsci más Lenin más otra vez Gramsci. Esa es la fórmula práctica de la hegemonía real, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque necesitamos justamente tener claro de dónde estamos, de dónde partimos, qué es lo que queremos, cuáles los cambios subjetivos que queremos impulsar, pero tener claro que tenemos que derrotar a la derecha, les tenemos que ganar en las urnas, les tenemos que ganar en las calles, les tenemos que ganar en los territorios, ¿no? Por eso es muy importante justamente verlo así, sumar Gramsci, Lenin y Gramsci, ¿no? Y bueno, termino aquí con esta presentación. Y bueno, ya tienen mi contacto, si quisieran ahondar en algún tema más sobre esto, no duden en contactarme, pues les escribo mi correo, es josafativan.hernandez@gmail.com, y cualquier duda y sugerencia, pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos enormemente el haber participado en este ciclo básico de formación ético-política crítica, ¿no? Es importante mencionar también que la tarea de este módulo será que hagan ustedes un mapa mental donde puedan interrelacionar las distintas temáticas que tratamos en este ciclo, en este módulo 3. Por lo anterior, pues no me quedan más que agradecerles a todas y a todas el haber participado de este ciclo, que esperamos no sea la última vez que nos encontremos y que podamos construir conocimiento colectivo, así como la suma de voluntades para seguir trabajando en la cuarta transformación. Muchísimas gracias. Listo. ¿No te vas a despedir, Abraham? Pues no sé, yo creo que no. Creo que así cerró muy bien, Tere, quedó perfecto. Bueno, Bueno, pues ya quedó, déjenlo paro. ok. Excelente. Yo creo que sí da para Josafat, ¿verdad? Nos quedan como 15 minutos más o menos. Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar.
El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.